Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. El Medio Oriente, desde que tenemos uso de razón, es una parte del mundo convulsa, muy convulsa, mucha violencia y se pudiera decir que por lo regular violencia extrema. Pero lamentablemente en los últimos años esa violencia se ha extendido y la encontramos en Irak, la vemos en Siria, pero en este momento en particular estamos enfrentando un proceso de confrontación muy violento, que es antiguo, lejano en la historia, pero presente y que en cierta medida a todos nosotros nos toca. Y es el conflicto entre Israel y Palestina, los palestinos. Para abordar este tema, hemos invitado a un analista que conoce profundamente la situación de esa parte del mundo, los conflictos judíos palestinos. Hemos invitado a un viejo amigo, al analista Rolando Béjar. Rolando, gracias por estar acá. Gracias por la oportunidad de compartir tu programa, que además de ameno, tiene una calidad superior. Muchas gracias, Rolando. Rolando, muy brevemente, enfócanos. ¿Por qué de nuevo se calentó? Y decimos calentarse, aunque realmente nunca ha dejado de estar caliente, el diferendo israelí-palestino. En este caso, esa diferencia que existe entre los palestinos de Hamas y los palestinos de la autoridad palestina. Bueno, realmente diferencia intrínseca no hay demasiado. No hay ninguna. No, porque en todas las manifestaciones de palestinos que tú ves en todas partes del mundo, oyen el mismo canto. No importa si pertenecen a Hamas, a la yihad islámica o a la autoridad palestina. From the Jordan to the sea, Palestina will be free. Desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, Palestina ha de ser libre. O sea, el mensaje de todos los palestinos, no importa cuál sea la afiliación que tengan, con qué entelequia estén asociados, el mensaje es el mismo, desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Ellos dicen que ese territorio les pertenece y que los judíos no tienen el derecho de estar ahí. Desde el punto de vista, o sea, la autoridad palestina, luego de venir de uno de los, o sea, la base de la autoridad palestina es Fatah y Septiembre Negro y toda aquella gente. Pero un grupo extremista, terrorista. Los que inician el terrorismo en el mundo. Y los secuestros, los asesinatos. Todo eso es fruto de Al-Fatah y de Septiembre Negro y todo eso. Abu Mazen, el moderado presidente de la autoridad palestina, fue el cerebro que planificó el secuestro de los deportistas de Múnich. O sea, estamos hablando, este individuo, cuando se gradúa, su tesis de grado la basa en la negación del Holocausto. O sea, no estamos hablando no estamos hablando de un político pacifista ni de un niño bueno. Pero en alguna medida eso es algo que es como que se repite en esa parte del mundo, porque tenemos el caso, si no me equivoco de nombre, que es posible, de Menachem Begin, que dirigió un grupo violento durante la época de Isaac Rabin. Puede estar confundido con los dos. Menachem Begin y Isaac Rabin militaban en dos grupos diferentes. Completamente diferentes. Y vamos a hacer una aclaración. Menachem Begin, que es el fundador de un movimiento llamado Betar, que también tuvo relación con los hermanos Stern, que viene de una tendencia de pensamiento liberal a la europea, participó en hechos violentos sin duda, luchando contra el ejército inglés de ocupación. El evento más famoso de esta... Fue el Hotel Rey David. Fue el Hotel King David, que con horas y horas de anticipación le comunicaron al mando inglés que iban a volar el hotel. Y el mando inglés decidió ignorar el aviso, porque aún este Menachem Begin, que a veces lo quiere pintar como lo más feroz del mundo, by the way,
fue quien firmó el Tratado de Paz con Assad. Sí, y a Assad y a él le dieron el premio Premio Nobel de la Nobel. Paz. Okay, o sea, son cosas realmente difíciles de entender para uno, ¿no? Sí, pero es que no es lo mismo un grupo violento que luche contra un ejército de ocupación o colonial o lo que quieras decirle, que un grupo violento que lucha contra civiles. Nuestros heroicos guerrilleros del Escambray eran muy violentos, pero no era contra militares. Luchaban contra el ejército. Sí, yo creo que ese es un punto que has revolucionario. tocado que es muy importante destacar. O sea, el proceso de confrontación entre partes en conflictos, pero partes que son militares, y el proceso de confrontación contra un sector, que es el sector civil, que no tiene nada que ver en el conflicto bélico. Que es simple asesinato. Simple asesinato. Y estos caballeros, desde su inicio, cuando se funda la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat, que el diablo lo tenga en el lugar más caliente, ahí inician todos los procesos violentos contra la población civil. Bueno, fueron los primeros secuestros, claro, los primeros atentados suicidas. Claro. Son los que secuestran un crucero y agarran a un viejo inválido en una silla de ruedas y por el único hecho de ser judío lo tiran al mar. Tú sabes que yo recuerdo ese caso como si fuera hoy y tal vez ahorita me venga el nombre de la embarcación. Porque realmente fue algo traumático para cualquier persona. Puede ser que me equivoque, pero creo que era Aquiles Lauro, ¿no? No era el Aquiles Lauro. No era el Aquiles Lauro. No, okay. era un crucero pequeño, pero fue una cosa extremadamente violenta y totalmente innecesaria, horrible. Si es que hay alguna muerte necesaria. Pero yendo a la actualidad. Ajá. Yendo a la actualidad. Sí, te voy a contestar la pregunta por que favor. me hiciste inicialmente. Mira. La vida nos enseña que no hay causa sin efecto ni efecto sin causa. ¿Cuál era la situación de Hamás antes de producirse este problema? Y por eso es por lo que Hamás primero secuestra y asesina a los 3 muchachitos civiles. Eran 3 adolescentes en una... Imagínate esto, ¿eh? Que fue lo que generó todo el conflicto, porque las cosas estaban más o menos... A pesar de que estaban mandando cohetes antes de no paraban de hacerlo, nunca han parado de hacerlo. Porque desde el 2001 no han parado los cohetes, ¿eh? En esta sola jornada mandaron 3.360, que, un detalle interesante, 475 cayeron en la propia Gaza. O sea, muchas de las víctimas civiles que le achacan a Israel son producto de los 475 cohetes que ellos mandaron y cayeron en Gaza. Pero bueno, eso es otro tema. Pero es un tema importante de destacar. Claro. Entonces, ¿cómo estaba Gaza en junio de este año? Hamás había perdido el apoyo político, moral y propagandístico de Irán y de Siria. Gaza, como era natural, se asocia, ve con más simpatía a los grupos estos más radicales del ISIS. Cuando dice Gaza, hablas de la población de Gaza. No, estoy hablando de Hamás. Hamás se asocia a los grupos estos suní más radicales. A los extremistas. A esos extremistas que, por razones inexplicables a veces, porque son de la misma cuerda, están en contra de Assad en Siria. Assad, que es apoyado por Irán. Pero para Irán, Siria es más importante que Hamás, porque Siria es un estado con toda una serie de recursos, con una frontera directa con Israel, que desde todos los puntos de vista para Irán es mucho más importante. Por supuesto. El títere sirio que Hamás. Como apoyar el mismo Hezbollah, más importante para Irán que apoyar a Hamás. Ahí es donde está la cosa. Hezbollah responde directamente a Irán porque Hezbollah es creada por Irán, financiada, entrenada, todo por Irán. Y Hezbollah sigue apoyando a Assad. Y Hamás formaba parte de esa misma cuerda que apoyaba a Assad. Pero como su corazoncito le dio irse más hacia los más extremistas, eso no fue bien visto ni en Teherán ni en Damasco. Y le retiran el apoyo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es... Estás diciendo algo que la mayor parte de nosotros desconocemos. Ok.
La segunda cosa es que Morsi pierde Egipto. Al perder Egipto... Para beneficio de nuestros televidentes, Morsi fue presidente de Egipto después de la caída de Mubarak. Ajá. Posteriormente, Morsi es encarcelado, se celebran nuevas elecciones y hay un nuevo presidente en Egipto que ha puesto a Hamas en su lugar de nuevo. Sí, claro. Porque Morsi es la hermandad musulmana. Morsi viene de la hermandad musulmana, lo apoya la hermandad musulmana y trata de gobernar con la hermandad musulmana. Un detalle muy interesante que mucha gente no conoce es que Hamas, en una época de su inicio, era parte de la hermandad musulmana. Cuando empezaron a haber apoyos y dineros que venían de otros lugares, ¿verdad? Hamas se separa, toma el nombre de Hamas, que no lo tenía en aquel momento, era un grupo apoyado por la hermandad musulmana, y que se integró a la OLP. Y que se integró a la OLP también en ese momento. No. Jamás se integró en ese momento. Jamás nunca se ha integrado a la OLP. Jamás tuvo ahora finalmente, que eso es otro capítulo, el por qué llegaron a un acuerdo con la autoridad palestina, pero jamás, la autoridad palestina trató siempre de alejarse de Hamas porque para su imagen pública era totalmente inconveniente. De hecho, cuando Israel se retira del territorio de Gaza, al año Hamas hace unas elecciones, vence a la autoridad palestina, que era quien administraba el territorio desde el año 97 o 98, los saca y a los que no asesina los obliga a huir. O sea, la autoridad palestina y Hamas nunca tuvieron, o sea, aunque coincidían en lo del Jordán al Mediterráneo, eso coinciden todos, pero no tenían estaban asociados, no estaban vinculados. No estaban vinculados. Entonces, Morsi, de la hermandad musulmana, pierde el poder. De esa manera, Hamas también pierde el apoyo logístico, el apoyo económico y el apoyo propagandístico que Morsi desde Egipto podía darle. Y sí, porque Morsi creo que los túneles y los canales por los cuales se comunicaba a Hamas y recibía ayuda, Morsi los abrió, que de nuevo el actual presidente Sisi ahí era donde quería llegar, ahí era donde quería llegar precisamente. Durante el breve periodo en que Morsi estuvo, todos los sistemas de contención creados en la época de Mubarak fueron destruidos. Ya entonces la frontera sur de Gaza con Egipto quedó a merced de Hamas total y absolutamente. Cuando cae Morsi, pierden todo eso, pero es que no solamente lo pierden porque pierden el apoyo, digamos, por inercia de un colaborador. No, se le complica mucho más la cosa porque quien toma el poder es Sisi, que es un enemigo jurado de la hermandad musulmana y, como decimos nosotros... Y en consecuencia esos extremistas todos. Como decimos nosotros, por carambola, es un enemigo jurado de Hamas y es evidente las declaraciones que ha hecho no solamente los periodistas egipcios, que parecen periodistas israelíes hablando, el gobierno egipcio. Es que en los últimos 30 años entre Egipto e Israel se ha formulado una, no vamos a decir una alianza, pero hay una cooperación muy estrecha en asuntos de seguridad, una tolerancia inteligente. Sí. Pero entonces, esa es la situación. Hamas, entonces, no tiene ya el poder económico que tenía, no tiene ya el poder político que tenía, no tiene ya la imagen que estos amigotes le ayudaban a crear, y entonces solo le queda una opción para mantener su prestigio. La violencia y confrontar. La violencia. ¿Consideras entonces que el asesinato de los 3 jóvenes judíos fue algo planificado, proyectado para desencadenar esta debacle? Está totalmente en el marco de lo posible. Está totalmente en el marco de lo posible porque es lo único que les podría dar legitimidad a ellos. Y date cuenta que ha pasado un fenómeno de lo más interesante. Y además comentarios que se ve en los medios sociales que son una maravilla, porque a veces uno se entera de cosas muy interesantes que hay que tener cuidado, porque a veces ponen... hay mucho bulo a veces. Hay muchas cosas falsas, pero si uno logra filtrar lo que recibe, es una buena fuente de información. Jamás se ve en esta situación de que está obligado a irse a la violencia y entonces yo creo que sí que puede ser que haga esto. Fíjate, mira el detalle bien interesante.
Después del secuestro de los muchachos, que Israel lanza una campaña que fundamentalmente fue dentro del margen occidental, en Judea y Samaria. Los israelíes no fueron a buscar a los muchachos a Gaza. Pero ¿y en qué medida lo acentúa esta situación? Porque el tiempo, tú sabes que camina muy rápido. Esta situación, ¿en qué medida es acentuada por el asesinato del joven palestino, que tengo entendido que hasta fue quemado por grupos extremistas israelíes? Bueno, no fueron grupos extremistas. ¿O un grupo? Fueron 2 muchachos, o 3 o 4 muchachos. Como esos que tenemos aquí que cometen asesinatos contra los hombres. En este caso es una situación muy particular. Verdad que el tiempo es un asesino. ¿Es un asesino? Porque es de lo más interesante, causa y efecto otra vez. Los muchachos que asesinan a este pobre muchachito palestino. Con quien yo me solidarizo, porque es una víctima civil, como pueden ser. Como fueron los otros 3 muchachos. Igualito. O sea, para mí, tanto valor tiene la vida de ese muchacho palestino como de los 3 muchachos israelíes. Los que lo asesinan son un grupo de muchachos que pertenecen a una comunidad ultraortodoxa, pero es un fenómeno que sucede en todas las comunidades. Hay gente que pertenece a una comunidad, pero se siente alienado dentro de la misma. Y eso sucede en algunas comunidades ultraortodoxas judías, que hay muchachos que nacieron ahí, crecen ahí, pero realmente sus sentimientos, ellos no sienten lo que sienten los otros. Entonces, como no tienen la opción de otro desarrollo en otra comunidad, en otro círculo, se alienan. Eso es parecido, Rolando, para seguir con el otro tema, a los supremacistas blancos que tenemos aquí. La misma que historia. caen en extremismos la misma historia. innecesarios en una sociedad como la que nosotros vivimos. La misma historia. No son capaces de adaptarse a esa sociedad en la que viven. Y eso genera conflictos muy grandes en la sociedad en general. Totalmente. Y esos son igual que el que asesinó a Isaac Rabin. Es el mismo caso. Porque fue otro extremista judío también. Pero el detalle que yo quiero recalcar es que un judío religioso ortodoxo no sería capaz de hacer eso, porque creería tanto en el mandamiento de no matarás, que no lo haría por creer en él. Estos muchachos que cometieron esto, evidentemente no son gente religiosa, porque la gente religiosa que cree de verdad en algo, son extremistas políticos como los nazis, como los comunistas. Pero en este caso son gente que está desasociada. Vamos al conflicto que el tiempo nos manda. Ok. Entonces, ¿qué parte del conflicto quiere que te diga? Quiero la parte del conflicto de cuando se inicia la guerra, el por qué tanta prensa refleja la destrucción que ha causado la acción militar de Israel en Gaza, y no se refleja, por ejemplo, como tú acabas de decir, los miles de misiles que han lanzado la gente de Hamas contra Israel, porque si todos esos cohetes tuvieran capacidad destructiva, hubieran destruido Israel también. Nadie lo ha explicado mejor que Rosa Townsend. Rosa Townsend tiene un artículo en el periódico, en el Nuevo Herald, de esta semana, que pasó, que nadie lo puede explicar mejor. La prensa, en general, como dice Carlos Alberto, son unos revolucionarios de baja intensidad. De café con leche, como se decía. No, de baja intensidad, porque para ser un buen periodista tú tienes que preocuparte por las cosas que suceden en el mundo y reflejarlas. Entonces tú no puedes ser un tipo de ultraderecha y ser un buen periodista porque no da, porque tú quieres que todo sea igual. La gente que más revolucionaria, en el mejor sentido, si puede haber alguno, se mete en el periodismo. Y Rosa Townsend explica que hasta el momento en que el comunismo era una opción ideológica, la prensa siempre defendió a los más necesitados, a los más oprimidos, a los que estaban en peor situación. Cuando esto se acaba, el protagonista, el oprimido del mundo es el palestino. Y hay que defenderlo a toda costa, aún a pesar de la verdad. Rolando, nos quedan 10 minutos. Mira cómo el tiempo vuela. Qué bueno. ¿Cómo es posible que en este momento, y ojalá la tregua se extienda como hablábamos tú y yo los otros días, y termine este conflicto y se llega a una convivencia entre las partes, tanto palestinas como israelíes? ¿Cómo es posible que en el Cairo se hayan estado celebrando conversaciones de paz sin que Israel reconozca a la gente de Hamas, sin que a su vez Hamas reconozca a Israel, sin que el gobierno del Cairo reconozca a Hamas? O sea, ¿cómo pueden ser esas conversaciones? ¿Cómo pueden ser esas treguas? ¿Cómo pueden ser esos arreglos? Es lo único posible.
en su capítulo, en su constitución, jamás no reconoce al gobierno israelí ni al Estado de Israel, y además dice que el objetivo de su existencia es destruirlo. Entonces, Israel no puede reconocer a Hamás. Por decreto no lo puede reconocer. Aparte de eso, Israel, al igual que Estados Unidos, tienen a Hamás como una organización terrorista. No, el mundo entero lo tiene como una organización terrorista. Es lo único que se ha logrado. O sea, no se ha logrado que la opinión pública mundial lo tenga otra visión, lo digiera, pero por lo menos la gente más sensata, hasta las Naciones Unidas, todo el mundo reconoce que es una organización terrorista, aunque Pelosi creo que dijo que era una organización humanitaria, pero bueno, digamos. Pero la única opción es esa, porque el único objetivo posible, y es el que está buscando Israel, es que dejen de tirar cohetes contra su población civil. El objetivo final de Israel, por su propia sobrevivencia, es destruir totalmente a los movimientos terroristas, ya sea Hamás, la Yihad Islámica, Hezbollah, como se llame, porque con los terroristas nada más que hay una sola opción: hay que destruirlos. Con los terroristas no hay negociación. Entonces no hay cuartel entre Hamás e Israel. No lo habrá nunca, no puede haberlo, no puede haberlo. Fíjate, Israel abandonó Gaza. O sea, Israel... Eso en la historia yo creo que existen muy pocos precedentes donde un territorio ocupado sea abandonado voluntariamente por la fuerza ocupadora. Pero es que eso sí es verdad. Además, el abandono también fue, ¿cómo pudiera decirte? Un abandono terminal, porque ya Gaza estaba bajo la autoridad palestina, bajo la autonomía de la autoridad palestina, desde el año 2000 o un poco antes, ya estaba, o 99, si no me equivoco. 98, 99, ya estaba bajo la autoridad palestina. O sea, ya no estaba el ejército de Israel ocupando Gaza. Habían asentamientos que incluso mi hijo, cuando estuvo en el ejército de Israel, Golani, por cierto, en ocasiones tuvo que ir ahí a cuidar a los colonos, como le llaman. Pero todos esos settlements, todos esos asentamientos, Israel los vacía. Yo recuerdo que tuvo que sacar muchos a la fuerza porque muchos de esos colonos no se querían ir. No se querían ir. Y tuvieron que usar la fuerza contra su propia gente. No, pero es que además hay otro detalle del que nadie habla tampoco. En ese mismo momento también ellos sacaron miles de judíos que estaban en asentamientos en la margen occidental, precisamente para tratar de conseguir la paz, porque el problema no es de territorio. Para los israelíes no es de territorio. Los israelíes siempre han estado de acuerdo en aceptar cualquier territorio. Lo que le entregó Naciones Unidas. No, menos todavía estaban dispuestos a aceptar. Menos todavía. Porque se suponía originalmente que fuera del Jordán al Mediterráneo. Después le quitaron la margen occidental y le quitaron Gaza. ¿Ok? Originalmente o sea, Israel no busca territorio, Israel lo que busca es paz. Paz. Según tú nos afirmas. Ahora bien, los esfuerzos de Israel con la autoridad palestina. ¿La autoridad palestina tiene conciencia de que tiene también que participar en la eliminación de Hamás o tú crees que es imposible que eso se produzca? Bueno, la autoridad palestina históricamente no ha sido muy cándida con Hamás, porque para Hamás la autoridad palestina son unos traidores que se sientan a negociar con los israelíes, o sea, y lo han pagado con su vida, no es que se lo van a decir, no, ha pasado. O sea, la autoridad palestina últimamente hizo un pacto con Hamás por la misma razón, porque la corrupción de la autoridad palestina es galopante. Y eso fue lo que permitió que Hamás ganara en Gaza, ¿no? Claro, esa es una de las razones. Esa es una de las razones porque las elecciones también fueron no manipuladas con papeles, con escopeta. Vota por Hamás. Un poquito peor que con papeles. Sí, vota por Hamás o te mueres. Tú sabes. O sea, es un poco de todo. Pero la autoridad palestina no le conviene que haya paz. El día que haya paz, ellos van a tener que ser responsables de la vida de sus ciudadanos. Van a tener que administrar un Estado, van a tener que cobrar impuestos para administrar ese Estado y van a tener todos los problemas que tienen todos los estados del mundo. En este momento ellos son, digamos, un Estado refugiado que recibe dinero
de los Estados Unidos, que ahora hay un problema muy serio, porque mientras sean aliados de Hamás, el dinero que le mandan los Estados Unidos a la autoridad palestina, al menos teóricamente, va a pasar a manos de Hamás, que es una organización terrorista. O sea, hay mucha gente que está muy preocupada por eso y que está pidiendo de que esa ayuda termine. O sea, a la autoridad palestina no le conviene tener un Estado, a los dirigentes, no al pueblo. El pueblo palestino, con el cual yo tengo todo el respeto del mundo porque los conozco aquí. Yo soy cliente de ellos en algunos de sus negocios. Ellos han sido mis clientes en algunas de las cosas que he hecho y como seres humanos no tengo ningún problema con ellos. Y yo que estuve en Israel en una ocasión, como te contaba, yo vi la convivencia que existía dentro de Israel entre palestinos e israelíes. Sí, pero en territorio israelí. En territorio israelí. Te estoy hablando de Israel, porque yo que estuve en Israel. Porque en todo el Medio Oriente tú no puedes ser judío, y los palestinos dicen específicamente que cuando ellos tengan su territorio, en ese territorio no va a haber judíos. Y mira, para darte una cosa muy aterradora, la población cristiana de Belén está reducida, digamos, a un 10, un 20% de lo que fue en toda su historia. Y eso es en territorio palestino. En Nazaret, que es territorio israelí, pasa otro tanto. ¿Y eso por qué? Porque la población musulmana los presiona para que se presiona, porque acuérdate que de acuerdo con el libro, tú y yo somos dijim, nosotros tenemos que pagar un impuesto para poder tener el derecho de vivir bajo un Estado islámico. Y en esas zonas donde ellos son mayoría, toman un poquito la ley de su mano. En Nazaret no pueden hacerlo tanto porque están las leyes israelíes, pero en Belén es territorio palestino. Yo no sé si tú has estado en Belén. En Belén no llegué a estar porque en el momento que yo estuve todavía el conflicto estaba muy descarnado. Bueno, la última vez que yo estuve en Israel, que estuve en Belén, yo he estado 2 veces en Belén, que incluso me entrevisté en esa ocasión con un ministro de la autoridad palestina en Belén. Una cosa muy interesante, el guía israelí nos llevó hasta la posta. De ahí el guía israelí se tuvo que bajar y entró un guía palestino porque el israelí no podía entrar en Belén y todavía sigue siendo territorio israelí. Nos queda un minuto. Venga. ¿Cómo ves el futuro? ¿Consideras que seguirá existiendo el conflicto por mucho tiempo o existe alguna posibilidad de paz? Yo veo pocas posibilidades de paz porque ellos insisten en educar a sus hijos en el odio a los judíos. Y de la única manera que podría haber un momento de paz es que ellos lo quisieran. Hay una herramienta que mencionó ayer en una conferencia que estuve, otro señor inteligentísimo, Hagen, que hay que ganarse la voluntad de las mujeres musulmanas. Eso es muy importante. Las mujeres en el mundo entero tienen extrema importancia y lamentablemente los hombres no se lo otorgamos. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este programa. Gracias a mi amigo Rolando Béjar por habernos regalado su tiempo. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.